Venezuela se convirtió en el país más inseguro para la población vulnerable, puesto que ahora son la carnada de rentas y redes criminales que decidieron aprovecharse de la crisis para lucrarse con el contrabando de seres humanos, mientras permiten que más bandidos y corruptos se sigan robando el erario público del país. Bueno, mira, el tema de personas es un tema que ha estado históricamente asociado, uno, a los fenómenos migratorios que suceden en contextos de crisis, en contextos de inseguridad humana. Están relacionados también con diferentes formas de explotación. Eso se hace con diferentes fines, pero siempre ha estado ligado particularmente en contextos de crisis, ya que pone a las personas en una condición de mayor vulnerabilidad. Y esto es precisamente lo que sucede en Venezuela. Esta es la opinión de Natasha Rojas, profesora y consultora en Derechos Humanos, sobre la situación actual de Venezuela, donde se han descubierto las nuevas modalidades de estos criminales. Estas redes están haciendo una práctica bastante compleja, y es que ya no ponen avisos generalizados para que la gente llegue, sino que hacen lo que se le llama pesca. Entonces ellos perfilan en redes sociales más o menos cuáles son sus víctimas y les envían directamente información. Las redes sociales se convirtieron en la mejor herramienta de engaño y estafa para estos delincuentes. Inicialmente realizaban un estudio presencial de su posible víctima. Ahora es mucho más fácil detectarla y ofrecer oportunidades por medio de estas plataformas digitales, que ante una situación de crisis es mucho más creíble y aceptable. A partir de lo publicado por Infobae y la agencia AF, cientos de personas entre militares, cantantes y hombres de alto poder se encuentran detrás de este negocio. Además, realizan reuniones sociales donde estos delincuentes ofrecen a los potenciales clientes el listado de personas que por alguna circunstancia han caído en la trampa. Por ejemplo, Joyce Moreno Bolívar, el CEO de la empresa Atelier, el manager de las mujeres Miss Universe Venezuela, está vinculado a esta red criminal. Aunque no opera directamente en el país latino, se conoce que ofrece el sueño de modelaje, que termina convirtiéndose en la pesadilla de inocentes jovencitas que ya no pueden salir del negocio sin temor a resultar en condiciones peores. Y precisamente las personas menores de edad se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad porque desconocen este tipo de sistemas, y hoy en día la cosa empeora aún más con el uso de la tecnología, porque ya las redes no necesitan tener una presencia tan amplia en los lugares donde van a encontrar sus víctimas, sino que por redes sociales vemos que se hacen muchísimas ofertas engañosas de trabajo, de estudio, de migración, que terminan siendo parte, digamos, de toda una red anclada en varios países. Otro de los comprometidos en estos delitos es amigo muy cercano del exgeneral en jefe Jesús Rafael Suárez Chourio, excomandante del ejército y ahora diputado de la Asamblea Nacional del Chavismo. Aunque no se conoce nombre, ya sabemos por dónde lleva piedras el río. ¡Viva por mi pueblo! Por su lado, la cúpula militar y los miembros del gobierno son los más involucrados en esta situación, ya que según lo denunciado por padres de familia, son los principales clientes de esta red. El gran problema que tenemos aquí, como bien mencionas, es que hay una institucionalidad que no solamente es que no tenga la capacidad, sino que está siendo cómplice de este tipo de operaciones, ¿no? Y es algo que veíamos ya en el país. Hay desplazamiento interno donde se da explotación, donde hay un tema de por las circunstancias y también por estas mismas redes, y estas mismas redes terminan sacando a algunas mujeres, algunos niños y niñas, vuelven y los retornan, un poco los tratan como objetos dentro de esto. Y es que esta red no solo ha utilizado a las víctimas para este negocio, sino que también ha aprovechado la situación para aliarse con miembros del Tren de Aragua y personajes como Joyce en la exportación de narcóticos y fentanilo, utilizándolas como carnada para el trasiego a nivel internacional. Las recibían de $3,000 a $4,000 y lo que les pagaban a las muchachitas que tenían con los viejos eran $50 o $100. Las muchachitas no lo sabían ni estaban pendientes porque plata
es plata. Aunque el gobierno niega por completo la participación en estas actividades delictivas, también hace caso omiso a las acusaciones de las entidades internacionales defensoras de los derechos humanos, que han reconocido que su participación es inminente y que el Estado siempre va a tener una cuota de responsabilidad, ¿sí? Porque el Estado, como bien decías, es un tema de derecho internacional de los derechos humanos, es un tema de derechos humanos, donde el Estado tiene una responsabilidad primaria de cuidado y de proteger precisamente a las víctimas. Y en el caso de Venezuela la cosa es mucho más complicada, porque precisamente uno de los requisitos que se debe dar aquí, que es lo que suele suceder, y esta discusión se ha dado en otros países, es cuando se logra rescatar a las víctimas, algo que hay que hacer es retornarlas al país, entendiendo que esas víctimas fueron sacadas de manera irregular y de manera forzada. Pero una pregunta que, por ejemplo, se hace en otros espacios es: ¿puedo devolverles o no hacia Venezuela, siendo precisamente este lugar el lugar de peligro? Aunque las autoridades siguen sin revelar los nombres de los miembros de la alta alcurnia de Venezuela vinculados a este negocio, se tienen 19 sospechosos. Una de esas es alias Tata, con altos estudios y relaciones públicas en el estado de Apure y con contactos en el escalón público. El gobierno, para lavarse las manos y sabiendo que el delito gana terreno, creó en julio de 2021 un consejo presidencial para combatirlo. A nombre de toda Venezuela. Pero 2 años después, la ONU criticó el retraso en la publicación de un plan nacional para desacelerar, entre otros riesgos, la rapidez con la que esclavistas modernos captan a sus posibles víctimas. La responsabilidad individual no exime, es decir, si una persona es juzgada y una persona es encontrada culpable por cometer este tipo de delitos, no exime la responsabilidad que también tiene el Estado. Y si el Estado es encontrado responsable y los mecanismos consideran que es así, tampoco exime de la responsabilidad ni, digamos, libera de la responsabilidad de la persona. Eso es importante que lo sepamos. Ambos mecanismos deben funcionar, deben andar, debemos denunciar. ¿Cuánta responsabilidad tendrá el gobierno venezolano dentro de esta red criminal y por qué no ha revelado nombre de los implicados? ¿Habrá temor por quien resulte salpicado? Los leemos en los comentarios.